Tengan todos muy buenos días. Vamos a hablar un poquito sobre la herramienta de Iceberg y, y cómo este servicio realmente está empezando a cambiar la manera en la que consultamos información, ¿sí? Cómo podemos hacer consultas mucho más eficientes y cómo recae este componente dentro de una arquitectura Data Lakehouse como lo es Cloudera, ¿sí? Entonces, para la sesión del día de hoy, tenemos una pequeña agenda planificada en donde vamos a volver a mencionar algunos temas importantes de lo que es Cloudera Data Platform y cómo esta herramienta de Cloudera pues forma parte del concepto de un Data Lakehouse. Vamos a hablar de algunos conceptos clave que conllevan el concepto de un Data Lakehouse y vamos a hacer especial énfasis en la parte de Data Warehouse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aquí es donde nosotros vamos a consultar información. Entonces, de esta manera, cuando empecemos a introducir el concepto del Data Warehouse y cómo las herramientas dentro de Cloudera me van a permitir a mí consultar datos, vamos a poder introducir el concepto de Iceberg y cómo es que Iceberg funciona, cuáles son las características principales que tiene Iceberg y por qué es que se está volviendo una tendencia bastante importante en cómo es que consultamos hoy en día la información. Vamos a hablar de características importantes y evidentemente vamos a cerrar con cómo es que Iceberg complementa el concepto de un Open Data Lakehouse dentro de Cloudera. Entonces, para hablar del concepto general de Cloudera Data Platform, realmente, pues al final de cuentas, este componente es una plataforma de datos híbrida, ¿sí? Cuando decimos que es híbrida, es porque podemos utilizar ambientes en premisas, ambientes on-premise, y conectarlo con ambientes en la nube, ¿sí? Y de esta forma, pues, trasladar información, mover el procesamiento hacia la nube y utilizar nuestras premisas como almacenamiento y consulta, etcétera, ¿sí? También tiene la característica de ser multinube y al final de cuentas, pues tiene un conjunto integrado de aplicaciones analíticas eh, que funcionan como un servicio de datos, ¿sí? Dentro del catálogo central que Cloudera conoce como SDX o el Shared Data Experience, nosotros tenemos de manera centralizada un catálogo de datos que nos permite no solo proteger la información, centralizar nuestras políticas de autorización, sino también nos permite gestionar toda la gobernanza del dato, ¿sí? Desde un catálogo centralizado. De esta manera, las diferentes experiencias o estos diferentes servicios de datos me van a ayudar a mí a tener diferentes servicios o diferentes aplicativos, diferentes herramientas para poder consultar y procesar información. Por ejemplo, si estamos hablando del primer paso del ciclo de vida del dato por la parte de ingesta, tenemos toda una colección de datos o servicios para la colección de datos. Una de las herramientas principales aquí es NiFi, que de hecho es parte de nuestra próxima sesión de los Data Chapters. Luego pasamos a un proceso de ingeniería de datos en donde transformamos un poco nuestros datos, les damos cierta estructura para poder almacenarlos en un data lake, ¿sí? O en un virtual data lake. Y luego sobre estos datos que están almacenados, nosotros podemos proceder a tener diferentes herramientas de consulta para poder acceder a estos datos, ¿no? Y manipularlos un poco. Entonces, esas herramientas de consulta puede ser un data warehouse tradicional con el SQL tradicional que conocemos, una base de datos operacional con toda la parte no SQL y posterior trasladarnos a una etapa analítica, ¿no? Analítica en tiempo real, toda la parte de inteligencia artificial y machine learning. Hay servicios de datos, hay experiencias muy aterrizadas en este sentido para poder desarrollar todos nuestros modelos analíticos y tener implementadas metodologías como MLOps. Y por último, tener una etapa para visualizar esta información y comunicar estos reportes o estos resultados a diferentes usuarios. Entonces, este concepto del Cloudera Data Platform al final reúne las características de un Data Lakehouse, ¿sí? Y de esta manera, pues hay empresas como Gartner que tienen su perspectiva alrededor de un Data Lakehouse y lo definen como una plataforma que integra y unifica todas las capacidades de un Data Warehouse y también de un Data Lake, ¿sí? Con el objetivo de soportar toda la operación del ciclo de vida del dato que ya platicamos, ¿no? Toda la parte de ingeniería de datos, toda la parte de inteligencia artificial, machine learning y de analítica dentro de una misma plataforma. De esta manera, cuando hablamos de un concepto data lakehouse que combina pues el concepto de un data warehouse y un data lake, sabemos que un data warehouse, el concepto de un data warehouse es algo que ya es bastante conocido, ¿sí? Es algo que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo. El poder trabajar con los famosos ETLs, el poder obtener datos
dentro de una tabla para poder consultarlos a partir de cierto esquema. Luego, pues cuando le complementamos este concepto con un data lake, vamos a tener algunas características adicionales, como el no tener que utilizar un ETL para poder cargar información. Yo no tengo que transformar mis datos y darle cierta estructura para poderlos consumir. De hecho, con el Data Lake vamos a poder cargarlos de una manera cruda, en su estado más bruto, sin poder hacer ningún tipo de procesamiento o transformación para poderlo consultar. Es prácticamente un depósito o un almacenamiento de datos. Y de esta manera, pues el concepto del Data Lakehouse viene a llevar todo ese motor de base de datos o ese motor de procesamiento hacia los datos que yo tengo almacenados. Entonces, voy a tener datos almacenados en su estado crudo y hasta que yo necesite procesar estos datos o consultarlos, es que voy a mover mi procesamiento hacia los datos que tengo almacenados dentro de mi arquitectura Data Lakehouse. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de tecnologías, evidentemente tenemos que satisfacer dos mundos, ¿no? La parte técnica para poder tener estas características óptimas que estamos mencionando de cómo podemos consultar toda la parte de Big Data o los grandes volúmenes de información de una manera eficiente. Y también la parte de negocio, el cómo podemos hacer que los usuarios de negocio, nuestros analistas de datos, nuestros ingenieros de datos o incluso nuestros científicos de datos puedan consultar los datos que tenemos dentro de nuestro Data Lakehouse. ¿Y cómo lo hacemos al final con la herramienta que más familiarizados estamos todos, con todo el concepto de SQL? El poder consultar datos a partir de un query, de una consulta. Y pues gracias a esto vienen algunas herramientas como lo es Apache Hive dentro del ecosistema de Cloudera Data Platform. Apache Hive, para contarles un poco, es un data warehouse de Hadoop, ¿sí? Funciona como un data warehouse dentro de Hadoop. De esta manera, nosotros vamos a poder manejar todo el concepto de Big Data que tenemos almacenado dentro de nuestro clúster y lo vamos a trabajar como tablas, ¿sí? Yo puedo tener archivos crudos, archivos con formatos no estructurados, con formatos estructurados, con diferentes delimitadores y demás, pero al final de cuentas, Hive es una capa por encima de nuestros datos que están almacenados en nuestro sistema o nuestro repositorio de almacenamiento. Y esta capa, al ser una capa superior, me permite a mí que todos estos datos que están almacenados, incluso en un formato crudo, yo los pueda consultar a través de un query, ¿sí? Y Hive tiene su propio lenguaje SQL, Hive le denomina Hive QL, pero realmente son operaciones SQL que todo el mundo conoce. Evidentemente hay algunas diferencias muy mínimas en cuanto a cómo debemos de procesar, por ejemplo, algunos campos como fechas y demás, pero realmente nos da esa gran ventaja. Yo puedo tener datos crudos sin tener un tipo de estructura o sin tener un tipo de esquema completamente definido y dentro de esto, sobre Hive, yo puedo definir estos esquemas, puedo definir estas tablas sobre esos datos crudos y llevar el procesamiento hacia mis datos. De tal manera que con Hive voy a poder consultar la información a través de comandos SQL. Entonces, ¿cómo se ve entonces el modelado de datos dentro de Hive? Se mira más o menos de la siguiente manera, ¿sí? Yo tengo una tabla, la tabla que pueden consultar mis usuarios, mis analistas, y dentro de esta tabla, internamente dentro de mi repositorio de almacenamiento de datos, que puede ser un HDFS, puede ser un S3 para AWS, puede ser un Azure Data Lake Storage para Azure, etcétera, yo voy a tener un directorio y dentro de este directorio puedo tener incluso todas las particiones que tenga mi tabla, que van a ser subdirectorios, y dentro de estas particiones ya voy a tener los datos crudos, ¿sí? Entonces, el modelo de datos funciona de tal manera que voy a tener una tabla con un esquema definido, pero va a estar a una capa superior de los datos que yo tengo almacenados dentro de mi sistema de almacenamiento. ¿Y cómo puedo crear yo o cómo puedo crear estas estructuras de tablas? Pues al final, con un query muy similar a los que ya hemos utilizado, un create external table, que es como le conoce Hive a este tipo de tablas. La característica de que sea una tabla externa me permite a mí lo que estábamos conversando, el poder tener definida una tabla en cualquier directorio dentro de mi repositorio de almacenamiento. Entonces, le puedo definir un esquema, todo lo que ya conocemos, ¿no? Tengo columnas, tengo
Para cada columna tengo un tipo de dato asociado. Yo puedo definirle propiedades a mi tabla para que, por ejemplo, si es un JSON, pueda interpretar ese JSON como una tabla. Si, por ejemplo, fuera, no sé, un Parquet o un archivo columnar como un ORC o un Avro, etcétera. Todo esto también lo puedo configurar en las propiedades de mi tabla para poder consultar esa información a partir de consultas SQL o de queries SQL. De esta manera, nosotros vamos a satisfacer el objetivo para el cual fue diseñado un Data Lakehouse, ¿sí? Sobre todas estas estructuras de datos, yo voy a poder consultar la información, voy a poder sincronizar los datos que están almacenados en mi data lake y poderlos consultar constantemente con tecnologías como Hive. Obviamente puedo tener características de fiabilidad de los datos, voy a mantener la calidad de los datos, coherencia de los datos dentro de las herramientas que utilice para consultar la información. Tengo analítica avanzada, como ya lo vimos, y también elimino el costo de mantener múltiples copias de datos o de tener que estar manteniendo, tener que estar desarrollando múltiples CTLs que al final de cuentas pueden incluso ser hasta redundantes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo datos crudos que están almacenados en un repositorio central y sobre esos datos crudos yo tengo una capa superior para poder consultar esta información a partir de los servicios. Esa es la forma tradicional hasta la que hoy en día podemos consultar información. Y si ya han utilizado Hive, probablemente tengan cierta opinión de, bueno, me gusta estas características de Hive, considero que tal vez Impala tiene mejores características para cierto tipo de datos o para cierto tipo de consultas. Y de esta manera, eh, la tecnología y por cómo hemos ido avanzando en industria, que evidentemente por todo el tema de IoT, por cómo es que hoy en día se está generando muchísima más información cada segundo, cada minuto, tenemos que tener algunos servicios que nos van a ayudar a ser un poco más flexibles en cómo podemos operar estas tablas que yo tengo definidas dentro de servicios como Hive. Y precisamente para esto es que está diseñado Apache Iceberg. Para contarles un poco, Iceberg es un proyecto, ¿sí? Que fue desarrollado por Netflix alrededor de 2017, finales de 2017, y luego fue donado a la fundación, al proyecto Apache, en 2018. La verdad es que, como se mencionó anteriormente, ¿verdad? Un lago de datos va a proporcionar almacenamiento masivo para archivos, pero como les dije, nosotros necesitamos agregarle estructura a estos archivos antes de poder utilizarlos o antes de poder consultarlos a partir de una consulta SQL, ¿sí? Entonces, Iceberg, las características que tiene es que al final de cuentas es un formato de tabla que nos va a ayudar a eh, escalar nuestras consultas, ¿sí? Nosotros vamos a tener flexibilidad porque vamos a poder manejar el concepto de una partición oculta. Estas particiones ocultas me van a ayudar a mí a poder manejar y a poder procesar mis tablas de diferente manera, de una forma más óptima. Vamos a poder ver cómo vamos a poder evolucionar completamente el esquema de una tabla, incluso dentro de los conceptos que maneja Iceberg, nosotros manejamos el concepto de un time travel o la posibilidad de hacer un rollback hacia una versión diferente de mi tabla, dependiendo de si, por ejemplo, le inserté o le ingesté datos diferentes a los que yo originalmente quería consultar. Eh, También nos va a admitir el procesamiento más eficiente para las consultas. Y pues cuando estamos hablando de que tenemos petabytes de información almacenados para poder ser consultados como una tabla, Iceberg es una característica esencial para poder hacer que esas consultas sean más eficientes. Obviamente, si hoy en día tenemos tablas que tienen diferentes particiones y cada una de estas particiones con el tiempo se va haciendo mucho más grande y mucho más grande, yo, pues, la desventaja que tengo hoy en día es que para poder procesar o para poder cambiar estas particiones, yo tengo que tener un proceso de reescritura de mi tabla completa. Y Iceberg nos ayuda a esto, al poder manejar estas particiones de una manera más eficiente e incluso hacerlo en caliente. Yo ni siquiera tengo que cambiar la información, no tengo que hacer una reescritura de los datos, sino únicamente tengo que optimizar la metadata que tienen mis tablas, porque al final de cuentas, esto es lo que Iceberg maneja, ¿no? La metadata de la tabla para poder
darnos algunas propiedades que vamos a ver más adelante, que son beneficios claves de cómo podemos operar mejor esas tablas. Entonces, ¿qué es lo que hace que Iceberg sea más rápido y más escalable? Al final de cuentas, Iceberg es como una tabla que va a tener como esteroides, ¿sí? Vamos a almacenar metadatos sobre los archivos propios en un lugar centralizado que dentro de Hive se conoce como el Metastore. Y estos metadatos son los que vamos a estar cambiando constantemente. Entonces, el Metastore de Hive ya no se vuelve un cuello de botella porque ya no tengo que reescribir información completa de mis tablas, sino que únicamente tengo que cambiar la metadata que reside sobre este Metastore. Va a reducir también la cantidad de datos que se tiene que consultar porque podemos hacer particiones más eficientes. Eso lo vamos a ver a continuación. Y también incluye características especiales importantes, la capacidad de poder hacer snapshots o capturas instantáneas o capturas de una tabla en un momento determinado. Más o menos como funcionan las vistas materializadas dentro del mundo de SQL. Y de esta manera vamos a mejorar también los tiempos de respuesta. Es agnóstico al motor o al lenguaje o a la herramienta que estemos utilizando para consultar estos datos. Eh, Se van a dar cuenta que vamos a poder utilizar estas tablas que tienen Iceberg con el mismo Hive, con Spark, etcétera. Y al final de cuentas, todo esto nos va a permitir desarrollar comandos SQL flexibles para poder gestionar mis datos de una mejor manera. ¿Sí? Incluso dentro de un esquema definido propio de una tabla, yo puedo empezar a agregarle columnas, puedo empezar a quitarle columnas. Este tipo de modificaciones no representan un problema para Iceberg. Para esto fue diseñado Iceberg. Y por eso es justo el nombre, ¿no? Nosotros únicamente como usuarios vamos a ver los beneficios al momento de consultarlo, pero internamente Iceberg maneja todos estos snapshots, maneja toda esta metadata de una mejor manera, estas particiones ocultas, para poder hacer pues todo el proceso de consulta mucho más eficiente. Hablemos de unas características importantes que tiene Iceberg. Realmente para cuando nosotros definimos una tabla dentro de Hive con las propiedades de Iceberg, vamos a habilitar para que esta tabla tenga las propiedades ACID, ¿sí? Todo el mundo conoce lo que significa ACID y las ventajas que tienen el poder utilizar tablas ACID, pero vamos a poder hacer inserciones a mi tabla, cambios dentro de los datos o updates, etcétera, sin ningún problema. Y vamos a manejar perfectamente la consistencia de nuestros datos y el poder realizar cualquier cambio dentro de los datos de manera aislada. También tenemos una característica importante que es el concepto de un time travel, el poder viajar en el tiempo y pues ir hacia el pasado para poder observar una partición o consultar una partición o cómo se veía mi tabla para el snapshot anterior que realicé o por ejemplo el último mes antes de la nueva ingesta que yo le cargué a mis datos. Vamos a también tener la característica de poder hacer evoluciones a las tablas que hoy en día tengo, pero in place. Yo no tengo que tener ninguna herramienta adicional que reescriba toda la información de mi tabla, sino que dentro del mismo servicio de Hive, yo puedo cambiar la metadata de mis tablas para que utilicen Iceberg. Evidentemente, esto me va a facilitar mucho el mantenimiento de mi tabla. Como les decía, si yo quisiera agregarle una columna nueva, si yo quiero quitarle alguna columna, todos estos conceptos los voy a poder manejar mucho más fácil y mucho más transparente con Iceberg. Y al final de cuentas, independientemente si yo tengo datos que se están ingestando en batch con cierta frecuencia al final del día, al final de la semana, al final de cada mes, o si tengo datos que se están insertando en tiempo real con todas las herramientas de streaming que tiene Cloudera, pues también voy a tener estructuras de datos dentro de Hive con Iceberg que puedo consultar de una manera eficiente. Hablemos del concepto de time travel. El time travel al final se traduce como el poder hacer un rollback o viajar en el tiempo dentro de los diferentes snapshots y marcas de tiempo que tiene Iceberg sobre sus tablas. Yo puedo configurar una periodicidad con la cual un snapshot se pueda realizar dentro de una tabla y al final de cuentas yo tal vez me voy a despreocupar por la administración y el mantenimiento de estos snapshots. Todo esto lo puedo configurar a nivel del servicio
y va a ser de una forma fácil y eficiente para que Iceberg nos permita consultar nuestros datos y hacer ese viaje en el tiempo para poder regresar o para poder viajar en el tiempo hacia el pasado o viajar en el tiempo hacia el futuro. Entonces, todo esto, recordemos que está marcado dentro de toda la parte del SDX, ¿sí? Yo con esto puedo tener toda la auditoría de los datos de los cambios en nuestros datos que están sucediendo y todo el historial de las operaciones que yo realice sobre mis tablas se va a estar registrando en servicios como Ranger para toda la parte de auditoría y demás. Además, pues yo también voy a poder tener características de poder reproducir los datos bajo cierto momento en el tiempo. Entonces, si por ejemplo tengo modelos de Machine Learning que fueron entrenados en el pasado con información eh, de algún tiempo atrás, yo puedo regresar mi tabla a ese snapshot y poder entrenar nuevamente los modelos para entender cómo es que ha ido cambiando los datos y cómo esto va a afectar la predictibilidad que pueda tener un modelo. Evidentemente puedo también generar informes, generar reportes sobre tablas utilizando los snapshots del pasado también, en vez de solo hacer una consulta en mi tabla productiva y filtrar los datos del pasado. Sí, no es lo mismo, porque al final de cuentas yo puedo tener cálculos que van modificando los datos en cuanto al tiempo. Y evidentemente, esta capacidad de hacer rollback me da mis características de poder eliminar errores en los datos. Puedo depurar los pipelines de los datos en cualquier momento, retroceder a cualquier punto del pasado para encontrar la fuente de datos que estaba incorrecta a partir de un mal proceso de mala calidad de los datos que tenga. Puedo actualizar estos datos, puedo reemplazarlos, puedo eliminar estos datos incorrectos, etc. Estas características de time travel realmente son bastante utilizadas y bastante útiles. Con el time travel nosotros también, pues, puede sonar como un concepto muy complejo, pero al final de cuentas es lo que les decía. Para el usuario esto va a ser lo más transparente posible, ¿sí? Entonces, si yo quiero utilizar un snapshot del pasado, puedo utilizar queries como las que vamos a ver a continuación para hacer un rollback hacia un snapshot anterior y para poder consultar esta información, puedo seguir manteniendo los mismos queries que conozco, las mismas consultas que he venido realizando toda la vida con los servicios tradicionales que ha manejado Cloudera durante muchos años. Puedo hacer operaciones de modificación de datos, de definición de datos. Vamos a poder corregir estos problemas del pasado y poder optimizarlos para que nos traigamos estos datos de una mejor manera o con una mejor calidad hacia el futuro. Entonces, para poder viajar hacia un snapshot anterior y poder consultar información, pues pueden ver aquí los queries. No representa una modificación importante a un query que probablemente conozcamos. Únicamente tenemos que hacer referencia al tiempo del snapshot que queremos acceder o incluso al ID del snapshot anterior, ¿sí? Y si quisiera cambiar por completo mi tabla para que utilice los datos de un rollback de un snapshot anterior, únicamente tengo que hacer un rollback para poder irnos a ese snapshot en un momento determinado. Entonces, ¿cómo logramos esto del time travel dentro de las tablas? A partir del concepto que Iceberg conoce como un open table. Entonces, al final de cuentas, como hemos venido diciendo, Iceberg es un formato de tablas que nos va a permitir que múltiples aplicaciones trabajen juntas con los mismos datos eh, de manera transaccional y que sea consistente, ¿no? A medida que los datos van evolucionando y que van cambiando en el tiempo. Eh, este formato de las tablas dentro de Iceberg van a manejar mucha metadata, que esta metadata va a estar de alguna manera oculta dentro de nuestro repositorio de almacenamiento. Voy a tener los famosos manifiestos o los famosos archivos de Snapshot. Estos al final de cuentas pues son archivos que van a contener toda la información sobre la estructura de mi tabla, las particiones que tengo, los archivos que conforman mi tabla, la data como tal. Estos se van a estar cambiando cada vez que se actualizan mis datos y esto es lo que nos permite, pues, a los usuarios acceder a una versión específica de mi tabla a través del tiempo. Evidentemente, pues, los snapshots son estos puntos de control en el tiempo que van a capturar cómo es que se encuentra una tabla o cuál es el estado de esta tabla en un momento específico y van a ofrecer aislamiento y coherencia totalmente.
¿sí? De esta manera, pues vamos a poder acceder a un snapshot en particular sin afectar cambios que puedan suceder después. Esto tiene al final una organización jerárquica de metadatos. ¿Sí? Iceberg al final aquí va a organizar de manera inteligente los metadatos que están almacenados en nuestras tablas, porque sobre esto es que radica la eficiencia de consulta más adelante. Va a permitir cambios rápidos y eficientes sobre estas tablas sin necesidad de pues, sufrir o pagar un tiempo de procesamiento. Y al final de cuentas, lo que nos permite es que los usuarios que consultan mis tablas van a tener mejores rendimientos o mejores tiempos de respuesta. El concepto de un Open Table nos trae a la mesa algunas ventajas. La primera es la consistencia, que los usuarios van a poder siempre tener acceso a una vista consistente de la tabla, incluso a medida que se va actualizando o incluso cuando alguien está trabajando sobre un rollback anterior o sobre un snapshot anterior. También tengo la característica de aislamiento, en donde los cambios en un snapshot no van a afectar a otros snapshots, ¿sí? El hecho de que yo cambie un snapshot del día de ayer, por ejemplo, no quiere decir que voy a cambiar todos los que fueron de la semana pasada también. Tengo la característica de que es de toda la parte de coherencia. Los snapshots nos van a proporcionar una vista completa y coherente de los datos y toda la característica de fiabilidad de los datos que tengo dentro de mi tabla para poderlos consultar en un momento determinado en el tiempo. Tengo también características de eficiencia. La organización jerárquica de estos metadatos que les estaba comentando anteriormente nos va a permitir realizar cambios rápidos y eficientes en las tablas. Y obviamente, pues tenemos una característica de escalabilidad, que cuando yo tengo grandes volúmenes de información y necesito hacer un cambio con mis datos o necesito ajustar mis particiones por alguna consulta en particular, yo puedo hacer esto de una manera rápida y eficiente. Entonces, imaginémonos este escenario. Yo tengo una tabla que se llama Sales Order. Tengo las diferentes ventas registradas aquí y la fecha en las que vendí algunas cosas. Y necesito saber lo que vendí, por ejemplo, en fechas superiores al 23 de noviembre del año 2021 y 19 de enero del siguiente año. ¿Cómo me fue, cómo fue la venta dentro de estas fechas? Evidentemente, pues si esta tabla de órdenes y de ventas tienen grandes volúmenes de información, si por ejemplo fuéramos, no sé, un restaurante, una cadena de restaurantes y tenemos todas las órdenes y todas las ventas que hemos realizado almacenadas, pues obviamente con el gran volumen de datos que tengo, una de las buenas prácticas tradicionales es particionar estos datos, ¿sí? Entonces, si tengo una columna de fecha que registra la fecha en la que hice una venta, y la particiono por fecha. Cuando yo ejecuto este query, pues evidentemente, pues pensaríamos que la consulta va a ser eficiente, ¿no? Si la fecha está particionada por el mes, entonces, pues cuando yo ejecute este query, al final de cuentas, para los días de noviembre, yo voy a tener que agarrar toda la partición de noviembre. Los días de diciembre, voy a tener que agarrar toda la partición de diciembre. Y los días de enero, voy a tener que agarrar todos los datos que tengo de enero. ¿Sí? A pesar de que, por ejemplo, en los meses de noviembre y de enero no estoy consultando todos los datos completos, ¿sí? Al final de cuentas, en noviembre únicamente me interesa la última semana y en enero me interesan las primeras 2 o 3 semanas. Entonces, de alguna manera, si este tipo de consulta es algo bastante eficiente, tenemos que entender que la consulta tiene que ir a consultar las particiones completas cuando tenemos una fecha que está particionada por mes y yo estoy consultando datos en un rango de tiempo diario determinado. Entonces, las soluciones tradicionales que conocemos hasta ahora no nos permite cambiar una partición de una manera tan ágil, ¿sí? Para yo poder cambiar esta partición y, por ejemplo, trasladar este campo de date a ser particionado por día, yo necesito sobreescribir toda la partición entera o todos los datos que están dentro de mi tabla. Entonces, Iceberg implementa el concepto de una hidden partition, de una partición oculta, para poder evolucionar estas particiones. Y al evolucionarlas, yo voy a poder cambiar la partición sin necesidad de sobreescribir la data completa. ¿Sí? De esta manera, si yo ejecutara este cambio
con la propiedad de la evolución de una tabla in place con Iceberg, yo puedo hacer que esta tabla tradicional funcione ahora con Iceberg y ahora con Iceberg cambiar estas particiones para que sea una partición por día. De esta manera, si mis consultas radican en entender cómo se comporta la venta de manera diaria, al momento en que yo filtre esta información, yo voy a ir a agarrar solo esas particiones de los días que a mí me interesan. Entonces, yo no necesito ni cambiar los queries de mi consulta, no necesito cambiar los datos, no necesito un tiempo de baja para poder reprocesar esta tabla. Al final de cuentas, para un usuario de negocio, para un analista, para los usuarios finales, esto va a ser transparente. Ni siquiera se van a dar cuenta. Pero por debajo, obviamente existe una gestión o una administración mucho más eficiente a estas tablas a partir de lo que nos permite hacer Iceberg. Entonces, ¿cómo lo implementamos? A partir de un alter table. ¿Sí? Entonces, esto va a ser independientemente del servicio o el lenguaje de programación que utilicemos. Si estamos utilizando Spark con Python, con R, con Scala o con Java, no importa. Voy a ejecutar el mismo comando tradicional que tiene Spark para poder hacer esta tabla una tabla más eficiente. Y obviamente, esto a mí me da conceptos de migración de mis tablas. ¿Cómo puedo cambiar mis tablas tradicionales a tablas Iceberg? Como ya les dije son migraciones in place. Voy a tener que evitar volver a copiar la data completa de mi tabla, sino que únicamente tengo que reescribir o cambiar la metadata que está asociada a la tabla que voy a consultar. Siempre, pues como les decía, es agnóstico a qué herramienta esté utilizando y a qué lenguaje de programación esté utilizando también. Y si no quiero cambiar mi tabla fuente en Hive, pues bueno, también puedo recrear esas tablas. Puedo crear una tabla completamente nueva que utilice Iceberg y volver a crear los archivos de los datos y su metadata para que ya utilice Iceberg desde el principio. Eso también es agnóstico a qué herramienta estemos utilizando. Entonces, al final de cuentas, todas las ventajas que nos permite Iceberg radican en todo el ciclo de vida del dato o nos van a ayudar a nosotros a que el ciclo de vida del dato sea mucho más eficiente para que al momento en que yo tenga procesamiento de mis datos con experiencias como ingeniería de datos, como experiencias con data warehouse, el tener tablas que tengan la característica de Iceberg van a ser mis consultas mucho más eficientes. ¿Y para qué me va a servir esto? Para mejorar o para ayudar a mis usuarios finales, a mis científicos de datos que tienen procesos o que tienen modelos de machine learning que consumen esta información de tablas constantemente. O, por ejemplo, si tengo a un analista que está conectado a mi data warehouse, que está consultando estas tablas de manera constante. Entonces, con una gestión correcta de los datos y de las características que me permite Iceberg a mí a la data, voy a hacer más eficiente toda la consulta y todos los datos que tengo dentro de mi repositorio de almacenamiento. Y al final de cuentas, pues esto tiene mucho que ver con la arquitectura que provee Cloudera o que propone Cloudera con el concepto de un Open Data Lakehouse, ¿sí? Independientemente si yo la tengo en premise, si yo la tengo en la nube, si yo tengo diferentes instancias en la nube, con Cloudera yo puedo tener esta centralización de información eh, como un Data Lakehouse y poder tener sobre esto tablas de Iceberg dentro de los datos que yo tengo almacenados en su formato crudo. Sobre estas tablas, yo voy a tener siempre un catálogo central de mis datos que me va a permitir gestionar de manera centralizada toda la parte de seguridad y gobernanza. Y al final de cuentas, los usuarios de negocio, los usuarios finales, van a ser los más beneficiados. Van a tener mejores tiempos de consulta, van a tener mejores algoritmos que van a procesar más rápido y por ende vamos a contribuir a una cultura data-driven, ¿sí? El poder ser una organización que tome decisiones basadas en datos a partir de lo que Cloudera y sus herramientas nos permite hacer. Entonces, bueno, hasta aquí mi presentación. Aquí creo que le devuelvo la palabra a Álvaro Guerra, que les va a comentar un poco más al respecto sobre lo que hemos venido conversando y cómo Cloudera y su propuesta de negocio, pues al final de cuentas viene a ayudarnos a todos, ¿no? A que podamos tener una mejor consulta con los datos o que podamos ser más eficientes en este sentido.
Bueno, gracias Mario por esta charla muy interesante. Ahora pues vamos a pasar a Álvaro Guerra, como decía Mario. Álvaro trabaja en Cloudera, él es el manager de toda la parte de partners para Cloudera en Latinoamérica, ¿verdad? Y quisimos que estuviera aquí con nosotros para que también nos dé un poco de su perspectiva sobre este tema desde la parte de Cloudera, eh, Un que es gusto. quien maneja esta tecnología, ¿no? Entonces, adelante, adelante Álvaro. Claro que sí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Mario, Francesco, equipo de Martinexa, por la oportunidad de participar acá con ustedes. Y un saludo a toda la audiencia que se encuentra conectada en Latinoamérica a este webinar. Efectivamente, yo soy gerente de alianzas y partners en Cloudera para región Latinoamérica, basado en Chile. Y estoy muy orgulloso y muy contento de escuchar la presentación de nuestro partner Martinexa. Básicamente quería contarles que Martinexa es un partner de Cloudera, un socio a nivel de toda la región. Tenemos ya cerca de 10 años trabajando muy de cerca. Ellos son un partner premier que cuenta con todo el aval comercial, el aval técnico de nuestra corporación. eh, Estamos trabajando en múltiples clientes, empresas de todo tipo, tanto en banca, en telecomunicaciones, en sector público, en retail, en manufactura, principalmente en los grandes mercados de Latinoamérica. Y Martinexa tiene no solo una gran experticia desde el punto de vista de la plataforma Cloudera, como bien escucharon ahorita Mario y a Francisco, sino que también tiene un gran expertise en consultoría de datos. Y lo que yo siempre digo, la plataforma es el medio para lograr el objetivo, ¿no? De ser un data driven, de poder sacar insights de los datos de la forma quizás más eficiente posible para ayudar al negocio a ser más rentable. ¿Ok? Pero no solo es la plataforma, necesitamos tener las mejores prácticas de data management, y ahí Martinexa pues tiene una gran experticia en definir una estrategia de datos, en definir la gobernanza, que es un tema súper crítico hoy día en muchos países, donde ya está entrando lo que llaman la ley de protección de datos personales, y grandes corporaciones les toca redefinir su estrategia de privacidad del dato. Y para ello, pues qué mejor que un aliado como Martinexa que los pueda guiar en este proceso de cómo salir del estado actual y ser una empresa que es 100% compliant con la política actual o con la venidera. Por ejemplo, en el caso de Chile, para darles un ejemplo de la región, está por lanzarse ya finalmente la nueva protección de datos, ¿verdad? Que va de alguna manera a acelerar la adopción de tecnología y de mejores prácticas en cuanto a la privacidad del dato. Y esto no solamente es un requisito, digamos, de moda o técnico, sino que va a impactar en forma directa a las organizaciones que no cumplan. Es decir, van a haber casos de multas, por ejemplo, hasta el 4% de la facturación anual de una empresa si incumple la política de seguridad, perdón, de privacidad del dato. Entonces, esto obviamente está en Congreso, aún no ha salido, pero así como esa, hay otros países que ya tienen leyes implementadas, y toca ponerse al día, ¿no? Especialmente ahora cuando las organizaciones están hablando de Generative AI, inteligencia artificial, todo lo que estamos hablando que es muy lindo y muy productivo, pero por detrás hay un contexto de cómo gerencio los datos, cómo sigo estando en compliance con mis políticas internas como empresa y con el medio, con el contexto que me rodea. Entonces, ahí es crítico el poder tener una empresa como Martinexa que tiene esa capacidad y esa experiencia de muchos años comprobada en proyectos de implementación de datos. Así que ese es mi mensaje, ¿no? Yo apuesto plenamente al éxito de Martinex y de ustedes como clientes con nosotros. Y bueno, finalmente ponernos 100% a la disposición como marca, como Cloudera en Latinoamérica, para cualquier requerimiento que tengan. Por ejemplo, si alguno de ustedes en línea quiere probar la tecnología de Iceberg, quiere hacer una prueba de concepto,
o quiere tener simplemente una conversación para profundizar los beneficios que nos comentó Mario hoy y Francisco, pues con gusto, cuenten con nosotros. Podemos hacer una llamada vía Zoom, una reunión presencial. Así que nada, 100% a la orden, ese era mi mensaje. Y bueno, si hay preguntas o alguien quiere hacer alguna consulta, con gusto, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu intervención. Y ustedes, pues bueno, ya saben, siempre a las órdenes, tanto nosotros como Álvaro de parte de Cloudera, siempre a la orden para poder atender todas estas inquietudes que ustedes pueden tener, ¿verdad? Y si tienen inquietudes sobre esta charla, pues igual aquí abajo pueden empezar a poner sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y Mario con mucho gusto las va a responder. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos por acompañarnos.